Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo seguimos con las mejoras del Audi S1 de Scalextric. Ahora toca empezar a ponerle material calibrado de competición. Ya lo habíamos hecho antes con el otro modelo, con la primera decoración que salió al mercado. Pero en esta serie de vídeos quiero que veáis el principio y el final, y dónde empieza y dónde acaba las mejoras. Por supuesto, en el último vídeo, después de hacer la última prueba, os pondré una tabla donde veréis todos los tiempos, las mejoras que le hemos ido haciendo y cómo ha sido el resultado. Como os digo, toca material calibrado. Es muy sencillo, hay muchísimo material para ponerle, y ahora estos coches de Scalextric ya están muy estandarizados. Los cojinetes son estándar, los tiene cualquier marca, por ejemplo. Los semiejes, no hay semiejes en el mercado, que yo conozca al menos, pero es muy fácil de hacerlos. En un primer momento, para Advance, los hicimos con un taladro y un clavo. Hoy los vamos a hacer con una cizalla y con un eje calibrado, muchísimo más sencillo. También lo probaremos, como os dije al principio, con un eje completo. Para analógico, eje completo, yo os aconsejo al menos, y para digital Advance, semiejes. Comencemos. Bueno, pues como en cada vídeo de esta serie, lo primero que voy a hacer es enseñaros lo necesario para realizar esta mejora, que será la última. No voy a montar un chasis 3D, porque ya lo monté en otro Audi S1 con otra decoración hace aproximadamente un año. Todo lo que hemos usado hasta ahora seguimos necesitándolo: aceite, grasa, destornilladores, los neumáticos que están puestos. ¿Qué necesitamos nuevo? Bueno, llaves. Yo uso estas de la marca SRC. Están muy bien. Destornillador de estrella. Llave Allen de 1,5. Llave Allen de 1,3. Llave Allen de 0,9. Tenéis aquí todas las herramientas que necesitamos. Con esto casi no necesitaríamos destornilladores. Una cizalla. Tenéis de diferentes tamaños y de diferentes precios. La cizalla es para cortar los ejes y hacer semiejes, si queremos usar el coche en Advance. Destornilladores, como os he dicho, y el material calibrado. Ejes calibrados, tenemos aquí dos modelos, luego os explicaré qué diferencias hay entre unos y otros. Corona, voy a usar también de 27 dientes, no voy a cambiar la transmisión. Tornillos para basculación, cojinetes estándar para el eje delantero, cojinetes Combi Plus, más bien Victors, para el eje trasero, de la marca Slotting Plus, separadores para el eje delantero y llantas. Esto es lo que necesitamos. Yo voy a medir las llantas para colocar unas iguales o menores y voy a necesitar un calibre o pie de rey, pero eso vosotros no lo vais a necesitar, porque yo ya, por ejemplo, para este coche os diré las medidas de las llantas y ya vosotros solo tenéis que comprarlas. Vamos a montarlo. Lo primero que vamos a hacer, desmontar lo que no vamos a usar del coche. Quitamos la carrocería y tenemos que desmontar eje trasero y semiejes delanteros.
necesitamos medir las llantas originales para saber qué llantas calibradas necesitamos para este coche. Usamos un calibre o pie de rey. $16,30. Ahora medimos las traseras por si hay alguna diferencia. 16,39. Quitamos ya las llantas originales. Ya sabemos que las llantas que necesitamos tendrán unos 16 milímetros de diámetro. Y aquí os voy a enseñar las llantas que vamos a usar. Urano 16 de 15,9 por 8,5 milímetros de magnesio, de la marca Slotin Plus. Traen un tornillo de apriete de M2,5, 1,3 milímetros, que tenemos en la llave. Esta marca Slotin Plus para mí es de las mejores marcas que hay en calidad en el mundo del slot Scalextric. Vamos a comenzar por el eje trasero. Para el eje trasero, la misma marca, Slotin Plus, trae unos ejes calibrados y autocentrables. Tiene unas marcas en el medio donde iría la corona. Son muy fáciles de usar y muy sencillos de configurar. Colocamos la corona. Como tiene unas marcas es muy sencillo. La corona es de SRC, también con tornillo M2,5. Apretamos y la tenemos en el medio, entre las dos marcas. Lo siguiente, colocamos los cojinetes, también de la marca Slotin Plus. Estos cojinetes constan de dos partes: cojinete externo y rótula interna. Ventaja de este tipo de cojinetes: fijaros, esto nos permite, este juego nos permite enderezar y alinear perfectamente el eje trasero si, por ejemplo, los soportes de los cojinetes no vienen del todo rectos. Ya lo tenemos colocado. Vamos a colocar las llantas traseras. Me gusta tener todos los tornillos alineados para que luego sea más fácil encontrarlos, no tener que dar vueltas al eje. Es mucho más cómodo. Todo lo que sea perder el menor tiempo posible es mucho mejor para nosotros. Bien, ya tenemos el eje trasero montado. Vamos ahora con el eje delantero. Para el eje delantero ya no necesitamos un autocentrable. Con un eje normal, de la misma medida, nos vale. Aquí no hay que centrar la corona. Cojinetes, los estándar, también nos valen los cojinetes de plástico que tenía Scalextric. Tienen un poco más de holgura
y nos quedarán bien en el eje delantero. Bueno, en el eje trasero también podemos usarlo. Donde no podemos usarlos, los de plástico, es si colocamos semiejes, porque bailará demasiado el semieje y eso no es bueno. Ya tenemos colocado el eje delantero. Ahora vamos con las llantas delanteras. Ahora vamos a mirar cómo nos quedarían con la carrocería colocada. Pues quedan bastante bien. Si veis que aquí os queda mucho juego lateral, podemos colocar unos separadores. Hay varias marcas que los venden, hay de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros, etcétera. Nosotros no vamos a usarlos, no los necesitamos con estas llantas. Ya tendríamos montado la mecánica del coche. Nos faltarían los neumáticos, que vamos a usar los mismos de la anterior prueba. Nos queda engrasar la transmisión, aceite en los cojinetes y montar carrocería y chasis. Que penetre bien el aceite. Si tenemos suelto el eje, hacemos para un lado y para otro y también el aceite penetra bien. Vamos a engrasar ahora. Ya lo tenemos engrasado. Ahora nos queda juntar carrocería y chasis. Para ello, como os he dicho al principio, vamos a usar unos tornillos para basculación. Estos, yo uso unos de la marca Black Arrow, pero tenéis en otras muchas marcas, MB Slot, Slotty, tiene tornillos de basculación. Creo que os he explicado alguna vez. La parte cercana, algo más de la mitad del tornillo, a la cabeza del tornillo, es lisa. Y la parte cercana a la punta tiene rosca. Esto nos permite que haga el juego de basculación. Estos de Black Arrow son tornillos Torx. Hay que tener un destornillador Torx T6. Hemos apretado a tope y ahora vamos a aflojar para dejar la basculación a nuestro gusto. Fijaros, ahí lo tenéis. Importante. Las ruedas delanteras tienen que tocar en una placa de configuración o en la pista. Según la grandísima mayoría de reglamentos, tienen que tocar. Entonces yo siempre coloco llantas y neumáticos que hagan que nuestro eje delantero, el neumático, toque en la pista. Y el mínimo que tiene que haber entre chasis, motor y pista es de 1 milímetro.
Pero bueno, eso vosotros para jugar en casa no lo vais a necesitar. Pero sí os aconsejo que toquen la pista porque también es bueno en un Scalestri, que no tiene suspensión, que tiene peor la basculación. Consigamos que el eje delantero apoye mejor. Ahora nos quedaría realizar unos semiejes y hacer la prueba en pista. En el siguiente y último vídeo de esta serie realizaremos los semiejes y haremos la prueba en pista. La diferencia va a ser mínima entre semiejes y ejes. Y bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.